¿A qué causas debe atribuirse este súbito y extraordinario desbordamiento de la raza árabe? La contestación habitual es que los árabes fueron impulsados hacia la mayor parte de los territorios del mundo por el fermento interior de su nueva religión y que cabalgaron, batallaron y conquistaron para extender su fe. Pero esta explicación no se halla de acuerdo con que durante los primeros años de su expansión los árabes no se tomaron ningún trabajo para convertir a nadie. Por el contrario, sus éxitos en el gobierno los debieron muy especialmente a la prudente política de tolerancia que practicaron con los judíos y con los cristianos, ofreciendo con ello el más feliz contraste con los hábitos de persecución de sus sucesores. Pero, si la religión no era el motivo esencial que escondía tan extraordinario movimiento, menos puede atribuirse a un designio permanente. Los jinetes beduinos no salieron de Arabia con un plan definido para la conquista del mundo y para la fundación de los nuevos estados. Construyeron su imperio, como otros pueblos lo han hecho, a ciegas, sin plan preconcebido y sin otro propósito inmediato que el saqueo. Empezaron por hacer expediciones de rapiña a Palestina y al Irak, en un momento en que las defensas de aquellas provincias habían perdido toda eficacia. El éxito, que superaba cualquier sueño, siguió a sus ataques. Lucharon contra el imperio bizantino y contra el de los sasánidas. El último gran emperador de estos, Cosroes, en 616, había arrebatado Egipto a Bizancio y había conquistado Siria, aunque su parte norte fue recuperada en 622 por Heraclio. Los árabes en 636 derrotaron el último ejército de Heraclio en Yarmak y conquistaron Siria. En 637 entraron en Ctesifonte, la capital de los sasánidas, y dominaron Mesopotamia. En 639 invadieron Egipto y 3 años más tarde entraron en Alejandría. Habiendo descubierto la debilidad del imperio sasánida, se decidieron a explorarla y mantener, administrar y extender sus conquistas. El último rey sasánida fue derrotado definitivamente en Nahwend, en Media, 641, y huyó al Turquestán, en donde fue asesinado en Merv, habiendo pasado todo su imperio a poder de los árabes. No de otra manera se lanzaron los bucaneros del tiempo de la reina Isabel sobre las riquezas del hemisferio occidental, pero si la religión no era la fuerza orientadora de la expansión árabe, le dio un cierto grado de animación y permanencia de la cual, de otro modo, hubiera carecido. Sin el lazo de la religión común, el jinete árabe no hubiera tenido el sentido de cohesión, sin el que las victorias se obtienen raras veces y nunca se mantienen. Si alguna inspiración de naturaleza más alta que el mero apetito nunca hubieran impuesto su dominio a los sirios, a los egipcios, a los persas y a los bereberes, parte no pequeña de su éxito se debió al hecho de que se había desarrollado en el corazón de Arabia una forma de religión que satisfacía entonces, como sigue satisfaciendo ahora, las almas de los hombres y de las mujeres que viven bajo el sol ardiente de Asia y de África, y de que los árabes eran los misioneros armados y entusiastas de esa religión. El Hejaz era parte de Arabia, más expuesta por su comercio e influencias forasteras. Allí judíos y cristianos se encontraban especialmente en la Meca, que era el centro comercial de la región y una ciudad de peregrinaciones, o bien en Yatrib, de 200 millas al norte, una de las pocas regiones en aquel país sin agua en que las artes de la agricultura eran practicadas por una población sedentaria. Mahoma, hacia 570-632, había nacido en la Meca, de familia ni rica ni distinguida, pero de la tribu Qurayshita, que ejercía la supremacía sobre el santuario local. Joven, entró en la casa comercial de Khadija, viuda rica con la que luego se casó, y no deja de tener importancia para su evolución espiritual que, en el ejercicio de su profesión, tuviese que hacer viajes con las caravanas a través del desierto y ocasiones de conversar con cristianos y con judíos. Mohamed era uno de esos hombres de que la historia religiosa ofrece muchos ejemplos, en los que la naturaleza apasionada se combina con un temperamento de visionario. En relación con las virtudes de la sociedad occidental tenía grandes faltas. Era cruel y astuto, voluptuoso e ignorante, privado de valor físico y del don de la autocrítica, pero, a pesar de estas graves faltas que se intensificaron con la edad y el éxito, poseía el ardor del místico, el celo del reformador moral y la preocupación absorbente por las cosas del espíritu que domina fácilmente a los hombres en los lugares solitarios del mundo.
La mente de este mercader árabe llegó gradualmente a poseer un cierto número de ideas religiosas y morales. En sus éxtasis tuvo visiones y una de ellas fue la de un solo Dios, de una vida futura, de las sensuales delicias del paraíso, de los tormentos materiales del infierno y del inminente día del juicio, en el que los pecadores serían castigados. Comenzó entonces a recitar Corán, estas visiones de manera cruda, vigorosa y animada, primero en la intimidad de un círculo privado y luego ante auditorios más vastos. En la Meca la crítica era aguda, era un loco, un impostor o un poeta. De todos modos, conservó la adhesión de sus fieles con el torrente y la vehemencia de sus invectivas, con sus amenazas apocalípticas del juicio final inminente y con la fuerte atracción de la fe monoteísta o de la práctica del amor fraternal. Es seguro que fue influido por el judaísmo y por el cristianismo, pero su conocimiento de ambas religiones era oscuro, fragmentario y confuso. Miraba a Cristo como un profeta nacido de una madre virgen, pero ni llegó hasta él la historia de la crucifixión, ni parece que tuviese idea clara de las diferencias entre las doctrinas judía y cristiana. El Corán es una colección de alocuciones de un profeta iletrado, predicando el mensaje de Dios a la raza árabe. Muhammad en 622 huyó de las burlas de que era objeto en su ciudad natal, refugiándose en Yatrib, desde entonces conocida por Medinat el-Nabi, Medina. Este acontecimiento constituye la famosa hégira o fuga que se toma como punto de partida de la era musulmana. En Medina, que estaba desgarrada por facciones rivales, el profeta continuó sus piadosos trabajos predicando la buena doctrina de conformidad y sumisión, Islam, a la voluntad de Dios, Alá, y desarrollando muchos de los preceptos prácticos que dirigen la vida del mundo musulmán hasta hoy. Las 5 oraciones del día, el ayuno en el mes de Ramadán, la peregrinación anual, la abstención del vino, en todos los aspectos de su predicación el profeta demostró una sagaz comprensión de la naturaleza de los árabes. Sería un anacronismo atribuirle la idea de imponer a Arabia una religión universalista. Su finalidad era más bien que revolucionar, reformar, con su gran sentido práctico que se combinaba íntimamente con su exaltación y su autosugestión. No intentó un cambio demasiado radical y toleró la poligamia y la esclavitud, instituciones demasiado arraigadas para ser atacadas con éxito, y hasta contemporizó con los símbolos del politeísmo. Al volver a la Meca en 631, después de largas luchas y de matanzas en masa, adoptó la piedra negra y declaró que la Kaaba era el templo de Abraham. Antes de morir había fundado un pequeño estado con su espada, ya que en su íntimo pensamiento su Dios universal era un árabe y la Meca su ciudad sagrada. La nueva religión tuvo desde sus primeros momentos gran trascendencia política. Llevó al mundo árabe salvaje, sin ley e infinitamente dividido la sumisión a la autoridad, una confortante plegaria diaria ritual y la abstinencia de bebidas fuertes, que ha dado a los ejércitos musulmanes una ventaja especial a través de la historia. Además, el monoteísmo del Islam no se hallaba tan lejos de las formas monofisistas del cristianismo, populares en Siria y en Egipto, que pudiese interponer un obstáculo insuperable en el camino de la conquista árabe de estos países. Así comenzó su difusión, la civilización musulmana. Bajo los omeyas, su centro político fue Damasco; bajo los abásidas, Bagdad; bajo los fatimitas, El Cairo. Los sirios y los persas, turcos, bereberes y españoles contribuyeron al florecimiento de la gran edad de la literatura y del arte musulmanes, que durante 4 siglos, mientras las mentes europeas se hallaban profundamente sumidas en la ignorancia y en la inactividad, dieron a los pueblos del Islam la dirección intelectual del mundo. El árabe de Palestina todavía contrasta la literatura de su edad de oro con las escrituras de los judíos. El emir de Nigeria aún sueña con la peregrinación a la Meca y con el día en que todo el mundo reconocerá la verdadera fe. Todavía desde el océano Atlántico al Himalaya, el muezín llama al creyente a la oración a la salida y a la puesta del sol. Las mezquitas se llenan de fieles descalzos, los niños aprenden de memoria el Corán, y en las cámaras umbrosas de la gran universidad de Al-Azhar, en el Cairo, grupos de estudiantes vestidos de blanco, sentados en el suelo, se balancean en éxtasis fanático cuando entonan las palabras sagradas del profeta polígamo, al que fueron reveladas milagrosamente toda la sabiduría y toda la ciencia modernas. El Islam es una religión de guerreros y pastores que, aun careciendo de una clerecía o de una liturgia regular, ha persistido durante 1300 años y cuenta actualmente, según parece, con 300 millones de fieles. El profeta no impulsó el ascetismo a la manera del primitivo de los cristianos y se le atribuye haber dicho que 2
prosternaciones de un musulmán casado valen más que 70 de un soltero. A pesar de ello, el Islam, como el cristianismo, cuenta con sus hermandades de ascetas, con sus místicos arrebatados y sus sectarios disidentes. El áspero credo del desierto arábigo ha tomado matices y contenido de las ricas civilizaciones de Siria y de Egipto, de Persia, de la India y de España, entre los cuales en distintas épocas ha reclutado sus adeptos. Los crudos desarrollos del Corán no han agotado su mensaje. Hay en el Islam un cuerpo de literatura mística que, en la pureza de su emoción religiosa, rivaliza con las obras maestras espirituales de la fe judía o cristiana. El período que sigue a la muerte del profeta, además de distinguirse por la obtención de brillantes resultados en la guerra y en la política, es memorable también por haber producido la profunda división dentro del mundo musulmán, que todavía hoy envenena las relaciones entre la secta chiita y sunita. Bajo el hábil gobierno de Omar, 634-643, el segundo de los califas o vicarios y el verdadero fundador del Estado árabe, los clamores del descontento se redujeron al silencio con las victorias de los generales árabes, pero su sucesor, Othman, 643-656, fue menos afortunado, menos capaz, menos laborioso y acaso también, puesto que su gobierno fue duramente censurado por sus extorsiones, peor servido. Se emprendió una campaña en favor de Alí, el yerno del profeta, que terminó con el asesinato de Othman y con la elevación de Alí al califato, en sustitución del primero. Desde entonces el mundo musulmán quedó fuertemente separado en dos facciones. La legitimidad de Alí fue discutida por el experto Muawiyah, primo del califa, asesinado y miembro de la familia Omeya, la cual, después de reinar en Siria por espacio de 70 años, no estaba dispuesta a abandonar el trono al nombrado en Medina. Los chiitas o partidarios de Alí eran fuertes en Arabia y en el Irak. Los sunitas se adhirieron a Muawiyah en Siria y en Egipto. El asesinato de Alí, 661, y luego su segundo hijo, Hossein, dejaron en los que les habían entronizado recuerdos muy tristes, como los que han matizado los anales de Irlanda y de Serbia, pero los califas de la dinastía Omeya que reinaban en Damasco eran muy fuertes y a costa de dos guerras civiles en 692 quedó establecida su supremacía sobre todo el mundo árabe. La división entre chiitas y sunitas, aunque detuvo temporalmente la ofensiva musulmana, no produjo alivio alguno a la situación del imperio bizantino. Su posición se veía desafiada en Asia Menor y en las islas. Su capital se hallaba expuesta al riesgo de ser tomada. La defección de aquellos de sus súbditos que exaltaban la naturaleza divina como opuesta a la humana en Cristo era siempre de temer. Entretanto, no surgió en Bizancio ninguna gran figura entre la muerte de Heraclio, 641, y la ascensión de León el Isáurico, en 717. Un emperador era sucedido por otro, lo mismo que un asesinato era seguido por uno nuevo, pero aunque el Estado era conmovido por revoluciones palatinas y por la guerra civil y que sus anales están manchados por intrigas fratricidas, Asia Menor y Constantinopla fueron conservadas. La subdivisión de Europa en distritos militares o temas, con guarniciones de divisiones de ejército y con sumisión absoluta a los oficiales militares, contribuyó sin duda a ello. Es un lugar común de la historia que la expansión sarracena en Europa fue contenida definitivamente por la victoria que alcanzó el jefe franco Carlos Martel sobre el gran ejército del emir Abderramán el Jefeki en Poitiers en 732, cuando los árabes que habían destruido el débil reino visigodo de España en menos de 3 años, 711-713, siguieron su avance contra el reino de los francos, establecido sólidamente en el norte de África, en donde tenían su gran centro en Kairouan, al sur de Túnez. Las fuerzas contendientes en este famoso conflicto fueron grandes por ambas partes. La lucha entre el ejército de infantería de los francos y la caballería de España y de África fue larga y dura, pero la victoria cristiana resultó completa y decisiva. Así todo, la victoria de Poitiers no puede compararse en importancia con el hecho de haber rechazado León el Isáurico, ataques formidables que los sarracenos emprendieron contra Constantinopla en 717 y 718, no solo porque Constantinopla se hallaba más cerca del centro del poderío musulmán y por lo tanto hubiera sido más fácil de conservar si la hubiesen tomado, sino porque los sarracenos, una vez establecidos en la capital bizantina, hubieran podido encontrar entre los rudos e imperfectos cristianos de Europa oriental un campo libre para la propagación del Islam.